Evolución histórica de Egipto. Comenzó en el año 3150 a.C. Los primeros grupos egipcios eran nómadas. Todas las primaveras, los egipcios montaban sus campamentos a orillas del río Nilo. Vieron que allí durante todo el año se vivía bien y empezaron a construir casas, domesticaron animales e ingeniaron nuevos oficios. También implementaron el comercio a través del río Nilo, donde trasladaban el producto de su agricultura. Pasados los años, estas casas se agruparon en ciudades. Las ciudades fueron haciéndose cada vez más grandes y pasaron a llamarse estados. Estos estados se unieron y formaron el Alto y el Bajo Egipto. Los faraones más importantes fueron Tutankamón, Ramsés II y Ramsés III. La historia de Egipto se divide en tres períodos que son: Imperio Antiguo, comprendido entre el año 3000 al 2050 a.C. Durante esta época, los egipcios construyeron las pirámides Keops, Kefren y Miserinos. Egipto se extendió desde el desierto de Nubia hasta el monte Sinaí. El antiguo Egipto se organizaba en dos reinos, el Alto y el Bajo Egipto. El rey Menes unificó los dos reinos en uno solo, que tenían un gobierno monárquico, que quiere decir que en Egipto gobernaba un único rey. Absolutista, que se refiere a que el faraón poseía todo el poder, y teocrático, porque el faraón era considerado un dios en la tierra. Durante este período, el faraón más resaltante fue Tutankamón, quien restauró la religión del antiguo Egipto, después de las reformas monoteístas de su padre Akenatón. Tutankamón accedió al trono con 8 o 9 años de edad aproximadamente. Fue el último monarca de su familia. Falleció a los 18 años de edad y los motivos de su fallecimiento siguen siendo inciertos. Algunas funciones de los faraones eran: dictaban las leyes, organizaban el ejército, dirigían la vida religiosa, se encargaban de la justicia y distribuían comida al pueblo. Imperio Medio, comprendido entre los años 2050 al 1700 a.C. Durante el Imperio Medio, Tebas era la capital porque estaba situada en el centro del imperio. En aquellos años, el pueblo vecino de los Hicsos invadió el Bajo Egipto y permaneció durante 2 siglos. Durante este período, Ramsés II tuvo un papel importante en cuanto a la modernización de este país. Fue la edificación de una nueva ciudad en el norte, que recibió el nombre de la ciudad de Ramsés, construida sobre lo que había sido la ciudad de los Hicsos. Con Ramsés II, Egipto alcanzó su apogeo económico y militar. Imperio Nuevo, desde el año 1554 al 1085 a.C. El último soberano importante del Imperio Nuevo fue Ramsés III, quien se dedicó a reorganizar la administración. Toda vez que la paz y el restablecimiento del culto ya se habían encaminado, la corrupción estaba desintegrando el país. Esta reforma viene determinada por la división administrativa en clases: funcionarios palaciegos, funcionarios provinciales, militares y trabajadores. A lo largo de estos años, las ciudades egipcias crecieron. De este modo, los egipcios construyeron otros territorios y ganaron poder. Desarrollaron la ciencia y la educación, crearon el calendario de 365 días que en la actualidad usamos. En cuanto a la medicina, Imhotep fue su mayor representante y fundador. En el imperio egipcio se enseñaba medicina en escuelas. Estas escuelas se llamaban las casas de la vida y estaban al lado de los templos. Los egipcios pensaban que los enfermos estaban poseídos por espíritus. Por eso, los médicos buscaban la ayuda de los sacerdotes. Los sacerdotes con su magia sanaban al enfermo. Después el médico le daba medicinas. El faraón también era considerado médico. Había médicos especialistas en las partes del cuerpo, sanar el espíritu, las mujeres, los hombres y los niños. La medicina era para todas las clases sociales y era gratuita. En cuanto a la arquitectura, crearon obras colosales como las pirámides que aún guardan misterios y mensajes por descifrar. En cuanto a la escultura, eran enormes estatuas con la forma de los faraones. También construían esculturas con la forma de los familiares del faraón. Se utilizaban para decorar los templos. Las esculturas estaban hechas de piedra, utilizaban oro y madera para decorar las esculturas.
En cuanto al arte, se especializaron en la pintura. Los egipcios utilizaban pintura para decorar sus casas. También pintaban para adorar a los dioses. Los dibujos eran muy grandes y con colores muy fuertes. Organización del Imperio Egipcio. Crearon una especie de pirámide social. La sociedad de Egipto se dividía en clases sociales. 1. El faraón en la punta de la pirámide era el representante de Dios en la tierra y tenía el máximo poder. El pueblo pagaba impuestos al faraón. Con estos impuestos, el faraón y su familia vivían lujosamente. En el segundo lugar estaban los sacerdotes y los escribas. Los sacerdotes eran los más importantes después del faraón. Sabían de religión y de magia. Los escribas, por su parte, apuntaban a los acontecimientos de la vida diaria en Egipto. También apuntaban el pago de los impuestos. En el tercer lugar se encontraban el ejército, que eran los encargados de proteger al pueblo. En el cuarto lugar estaba el pueblo. Ellos estaban conformados por comerciantes, artesanos, agricultores y pastores. Podían trabajar en la construcción de edificios públicos y de palacios. El pueblo no recibía dinero por trabajar. En el quinto y último lugar estaban los esclavos. Eran los menos importantes de la sociedad y no tenían derechos. Los nobles lo podían comprar y vender. La escritura egipcia. Los egipcios creían que la escritura era un regalo de los dioses. Las únicas personas que sabían escribir eran los nobles y los jefes del ejército. La escritura era muy difícil de entender, estaba llena de imágenes y de símbolos religiosos. Al principio solo se escribía en las piedras y en las tumbas. Después aprendieron a elaborar papiros. El papiro era un tipo de papel hecho con plantas y se utilizaba para dibujar y escribir. Los egipcios tenían 3 tipos de escritura. Jeroglíficos. Era la escritura sagrada y significaba escritura de la palabra de Dios. Se usaba en tumbas, monumentos y esculturas. Se escribía de la izquierda a derecha, también de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Los jeroglíficos dejaron de utilizarse en el año 1000 a.C. Hierática. Era la escritura más sencilla. Se escribía sobre papiro y se utilizaba para redactar textos religiosos. Este tipo de escritura la usaban escribas y sacerdotes hasta finales de la civilización egipcia. Escritura demótica. Era la que utilizaban los escribas en la vida diaria y para el comercio. Los dioses egipcios. Los egipcios creían en varios dioses. Cada uno de sus dioses tenía una función importante. Además, existían dioses con cabezas de animal y cuerpo de hombre. Por ejemplo, Ra, que era el dios de la vida y del sol. Isis era la diosa del nacimiento y de las madres. Set era el dios del mal, del desierto. Tenía cabeza de perro y cuerpo de hombre. Tot era el dios que había inventado la escritura y que manejaba el tiempo. Osiris era el dios de los muertos. Horus era el dios del cielo. Tenía cabeza de halcón y cuerpo de hombre. Los egipcios celebraban rituales en honor a sus dioses. Por ejemplo, rezaban al dios Api para que el río Nilo tuviera más agua y regara sus campos. La vida después de la muerte. Como los egipcios creían en la vida después de la muerte, enterraban a sus muertos en tumbas. Los egipcios envolvían en vendas a los muertos. A este proceso le llamaban momificación. Las tumbas eran llenadas de alimentos y bienes para que los muertos tuvieran un buen viaje final, y eran tan importantes como los templos. Su último periodo de esplendor. En etapas anteriores, civilizaciones como los Hicsos y los Nubios sometieron y pacificaron a Egipto. Posteriormente, Persia y Macedonia los dominaron. Su última representante fue Cleopatra. Su figura está irremediablemente ligada a los últimos años de la historia de Egipto, un período que supuso la decadencia de una larga estirpe. Dato curioso: las excavaciones para el expolio de la tumba de Ramsés VI hicieron que se encontrase de manera fortuita el primer escalón de lo que parecía ser una nueva tumba. Fue un milagro que, con su escasa profundidad, quedara oculta durante miles de años a los ojos de los insaciables saqueadores.
Las excavaciones en la zona dieron con el gran hallazgo en un momento en el que se estuvo a punto de dejar de costear las expediciones. Era el año 1922 y el equipo de Howard Carter la descubrió. Era la tumba perdida de Tutankamón. Inmediatamente hubo un apagón general en todo el Cairo. Una supuesta maldición se cimentaba sobre las muertes prematuras de algunos de los primeros en entrar en la tumba. El más destacado de todos ellos fue Lord Carnarvon, quien había financiado las excavaciones y falleció el 5 de abril de 1923, solo 5 meses después del descubrimiento del primer escalón que conducía a la tumba.